oís? Ahí. Me llamo Paula Redondo. Trabajo en IMDEA Agua, que es un instituto que está en Alcalá de Henares, en el que hay diferentes grupos que estudiamos pues, una gran variedad de cosas. Yo estoy en el departamento de ecotoxicología. Y bueno, yo llevo ya 8 años trabajando en estudiar los efectos de los microplásticos. Y hoy os voy a hablar principalmente de los impactos del plástico en general. A ver, ¿alguno de vosotros ha ido al campo, ha ido a la playa y se ha encontrado imágenes como esta? O sea, habéis visto un cúmulo de basura en el que había también desechos plásticos. Vale. ¿Y podría alguno de vosotros decirme cuánto cree que tarda una botella de plástico en desaparecer? ¿Una estimación? Pues para los que no lo sepáis, tarda 450 años en degradarse una botella de plástico en el medio ambiente. ¿Y sabéis cuántas botellas de plástico se venden cada minuto? 1 millón. Con esto os podéis hacer una idea de la problemática que supone la contaminación por plástico actualmente. ¿Habéis oído hablar de los microplásticos? Porque yo creo que bueno, fue una palabra muy popular, sobre todo hace unos años, y hay gente que todavía no sabe lo que son. Pero bueno, yo os lo voy a explicar. En el medio ambiente, cuando entra un plástico grande, por ejemplo, una botella de plástico, se va degradando con el tiempo en partículas de plástico más pequeñas. Cuando un plástico es más grande de 5 milímetros, se considera macroplástico, que puede ser una botella de plástico o pueden ser partículas pequeñas. Aquí he traído unos ejemplos de plásticos de unos 5 milímetros. Si luego los queréis ver o los vais pasando. Estos son, bueno, los verdes y los azules proceden de materiales como de productos como una botella de detergente o una botella de champú. El verde es polipropileno, el azul es polietileno y los rojos son fibras de una manta del IKEA que es de poliéster. O sea, son materiales que se utilizan, son plásticos que se utilizan en el día a día. Y cuando estos plásticos entran en el medio ambiente se van degradando por fuerzas mecánicas como las olas del mar o por la radiación ultravioleta, y también se pueden degradar por los microorganismos que hay, que es la biodegradación. Y a medida que se van haciendo más pequeños, pues pueden llegar hasta, por ejemplo, menor de 1 micra y se les consideraría nanoplásticos. Para que os hagáis una idea, el diámetro de un pelo son 70 nanómetros. O sea, un nanoplástico es muy, muy, muy pequeño. Aquí os voy a pasar lo que serían los microplásticos, ya cuando tienen un tamaño inferior a 5 milímetros, las fibras y los fragmentos. ¿Y sabéis cómo llega el plástico al medio ambiente, por ejemplo, al océano? He puesto esta imagen que ilustra más o menos cuáles son las principales fuentes de los plásticos que entran en el océano. El 80% del plástico que entra en el océano procede del plástico que entra por el río o por las zonas costeras. Los plásticos que se desechan, que se tiran al río, por ejemplo, acaban en el mar. Y luego hay un 20% que procede del mismo océano, por ejemplo, de las redes de pesca. Y estos plásticos luego van a interactuar con los animales que se encuentran en el océano. Por ejemplo, uno de los problemas que ocurre es el enredo de las redes de pesca en los organismos. No sé si habéis visto algunas fotos, ahora os las voy a enseñar. Luego, otra de las formas que tienen de interactuar con los animales es por su ingesta. Hay algunos animales que se pueden comer estos plásticos, que al final va a depender de pues, el tamaño que tenga el organismo y que pueda ingerir un tipo de plástico u otro. Aquí. Bueno, estas son imágenes que probablemente hayáis visto en algún momento, donde se ven a los diferentes animales que se enredan en las redes de pesca. Y esto no afecta solamente a los animales marinos, sino también, por ejemplo, las aves se pueden enredar en las redes de pesca. Y aparte de eso, de estos enredos, estos animales pueden ingerir estas redes o pueden ingerir otro tipo de plásticos. Ahora os voy a poner un vídeo
de una especie de zooplancton que es mucho más pequeño, forma parte de la base de las redes tróficas por encima del fitoplancton y se encuentran en la superficie de los ecosistemas porque se alimentan del fitoplancton que necesita luz para crecer. Y vais a ver cómo pueden ingerir estos plásticos, que en este caso son fluorescentes. Esto se hace en el laboratorio y se expone a estas especies a grandes concentraciones. En este caso es poliestireno fluorescente con una forma esférica. Como pone en el vídeo, estas especies filtran su comida, entonces están, digamos, filtrando estos plásticos e ingiriéndolos como si fuera su alimento. Bueno, ¿vosotros creéis que esto sucedería en el medio ambiente? Esto que habéis visto que se hace en el laboratorio, ¿creéis que en el medio ambiente va a ser igual? A ver, en el medio ambiente esto sería, por ejemplo, un tipo de plástico que tiene una forma esférica y que es de un polímero. Pero luego, en realidad, en el medio ambiente vas a encontrar una mezcla de plásticos, ¿no? O sea, vas a encontrar fibras, vas a encontrar fragmentos, como los que os he enseñado. Eso va a ser una mezcla y es lo que se van a encontrar los animales. Y luego, además, en estos experimentos que a veces se hacen en el laboratorio, solo ponen el plástico. Entonces, si el animal solamente encuentra el plástico, va a ingerir el plástico. Pero cuando hay comida, esta ingesta se suele reducir en general. Pero bueno, los efectos que se pueden encontrar van a variar según el tamaño que tenga el plástico, si se puede ingerir o no, por el tamaño que tenga, de la forma que tenga, de dónde se encuentra en el medio ambiente, porque como los polímeros plásticos tienen diferentes densidades, se pueden encontrar en la superficie, si flotan porque tienen menor densidad que el agua o pueden encontrarse en el fondo. O sea que unas especies encontrarán un tipo de plástico con mayor frecuencia que otros. Y luego va a depender del mismo organismo y de su comportamiento, porque si un organismo crea mucha bioturbidez en el sistema, se va a encontrar más partículas que si es, digamos, más tranquilo. Y otras de las cosas que sucede es que se puede ir transfiriendo en la red trófica. Por ejemplo, estos son los organismos que habéis visto en el vídeo. Si ellos ingieren el plástico, luego los peces que se alimentan de estas especies también pueden incorporar el plástico. Y luego tienen depredadores que también se van a ingerir a los peces que tienen esas partículas que han recibido de los organismos que ellos han ingerido. Nosotros en IMDEAGUA lo que hacemos es estudiar los efectos de los microplásticos a diferentes escalas. Esto es una foto de un sistema que tenemos en el laboratorio en el que simulamos un ecosistema y tenemos el sedimento, tenemos la comida de las especies, esta es Limnea stagnalis, que es un caracol, y esto que veis aquí son los plásticos que os he enseñado antes. En el sistema las fibras se van a depositar en el fondo porque tienen mayor densidad y, por ejemplo, el polietileno y el polipropileno se suelen encontrar más en la superficie. Entonces, exponemos a diferentes especies, a estos microplásticos, a diferentes concentraciones y estudiamos los efectos que tienen. Si afectan a su supervivencia o si reducen su tamaño o afecta a su reproducción. Por ejemplo, si estos organismos ingieren los plásticos y los retienen, al final van a comer menos comida propia y van a reducir su tamaño con el tiempo. Pero bueno, esto no sucede siempre. A veces los organismos no los ingieren porque seleccionan bien su comida o a veces incluso los ingieren y los pueden defecar sin ningún problema. O sea que esto va variando según las especies y según los plásticos a los que se expongan. Y luego, cuando hemos estudiado los efectos a nivel de laboratorio con un tipo de especie o un grupito de especies, también hacemos ensayos en el campo a nivel de ecosistema para estudiar los efectos en el ecosistema. ¿Y qué hacemos con toda esta información? Cuando conocemos la concentración a la que se ve afectada una especie, luego lo que hacemos es evaluar el riesgo. Y el riesgo es diferente al peligro, que a veces son términos que se confunden. El peligro es algo que tiene el potencial de causarte un daño. Aquí te pone el ejemplo del tiburón. Si tú estás en la orilla, estás viendo el tiburón, no hay un riesgo para ti, pero bueno, es un peligro igualmente.
El problema, el riesgo está en que tú estés nadando al lado del tiburón. Pues pasa lo mismo con el plástico o con otros contaminantes que se estudian. Lo que hacemos es medir las concentraciones del contaminante, en este caso los microplásticos, en el medio ambiente y estudiar los efectos en los organismos y ver a qué concentración hay un efecto. Y los comparamos y vemos si existe un riesgo o no. Entonces, si por ejemplo una especie se ve afectada por una concentración que hemos encontrado en el ecosistema en el que se encuentra, podemos decir que hay un riesgo. Pero si los efectos se encuentran a concentraciones mucho más altas que lo que encuentras en el medio ambiente, no habría un riesgo. Y bueno, esto es una de las cosas que nosotros hacemos. Y en general los efectos que encontramos están por encima de las concentraciones que se encuentran en el medio ambiente. Así que en principio no habría un riesgo en los ecosistemas. Así que esto es todo. Si tenéis preguntas. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para pasarle el micrófono? Si no, estamos en aquel stand que también podéis venir a preguntarnos todo lo que queráis. Sí, muchas gracias. No, quería preguntarte entonces cuáles son los organismos que comiendo el plástico lo mantienen dentro de sí y bueno, y cómo le afectan. Gracias por la pregunta. A ver, yo por ejemplo he testado 10 especies diferentes con un mismo polímero, con un mismo tipo de microplástico, que era poliestireno, con un tamaño de un rango de tamaños entre 20 micras y 5 milímetros. Y lo que yo he visto es que solamente una de esas 10 especies se veía afectada y es un crustáceo, es un anfípodo que genera mucha bioturbidez en el sistema. Entonces está todo el rato encontrándose los plásticos y además ingiere un rango de tamaños bastante importante. Y eso, lo que vimos es que a los 28 días reducía mucho su tamaño. Y luego a escala de campo hicimos un experimento para estudiar los efectos en la comunidad que duró 15 meses y a los 15 meses vimos que algunos gusanos habían reducido el número en gran cantidad. A lo mejor en los controles donde no tienes el contaminante había 800 gusanos y en la concentración más alta igual tenías 100. Entonces había una diferencia significativa, pero al final testas diferentes concentraciones y las comparas. Entonces ahí no puedes saberlo muy bien porque a nivel de comunidad hay muchos factores que están influenciando, interacción entre especies, pero ves que hay una población que se está viendo afectada, entonces ya puedes enfocarte más en esas especies, pero no sabemos exactamente cuál es el funcionamiento en ese caso, cuál ha sido el motivo, pero probablemente sea eso, que han reducido su número porque no estaban llenos de plástico y no estaban comiendo, alimentándose adecuadamente y al final no se reprodujeron. Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta? ¿Más? Vale. Vale, pues muchas gracias.